toda la información y conoce parte de este teórico, y la gente de primer año no tiene la información, la tiene, pero quizás no está tan familiarizada. Entonces, el ejercicio siempre es para la gente que empieza por primer año, y la gente que está en segundo año quizás de refuerzo pueda preguntar cosas un poco más, entre comillas, sofisticadas. Entonces, la pregunta que siempre uno les hace a la gente que está tomando el teórico, está haciendo el teórico, es si trabajan y colocan pernos y colocan postes. Hoy quizás la gente de segundo año puede decir, bueno, sí, tengo los conocimientos y puedo colocar pernos y postes. Y la pregunta es a la gente de primer año, si colocan pernos y postes. ¿Colocan postes, pernos? Sí. Sí. ¿Colocan postes, pernos rutinariamente? ¿Sí o no? Sí. Sí. La gente de primer año, sí. Entonces, conociendo esto de que ustedes colocan pernos y postes, tenemos que conocer muchas de las cosas, o varias de las cosas que hacen que este poste y perno sea exitoso. ¿Sí? Ahora tenemos que conocer. Entonces, para entrar primero en el tema, hay dos frases o dos diapositivas, las dos iniciales, que hacen que nos marque el transcurso, el proyecto de la idea del mensaje de este teórico. Una de las frases es que no todos los dientes tratados endodónticamente necesitan pernos y postes. Hoy más todavía, en el mundo se está trabajando en la conservación de los tejidos más que en la eliminación de los tejidos. Los últimos congresos, las últimas conferencias que se están dando a nivel mundial, tanto en América como en Europa, se está trabajando más en la menor reducción de los tejidos, en la mayor conservación y la utilización de los materiales más biomecánicamente aceptables. Puede ser cerámicas o composites, ¿sí? O compósitos. Entonces, si a esto le cabe también el ensayo a los pernos y los postes. Quizás alguna persona que haya escuchado a Pascal Magnier puede ver uno de los videos que lo puede comprar a un simple precio de $200, ¿sí? La conferencia es No Crown, No Post, ¿sí? No coronas y no postes o pernos. Trata de hacer una odontología totalmente adhesiva y más apuntada hoy a los composites de laboratorio que a la cerámica. A pesar de que se sigue trabajando con la cerámica, y a pesar de que todavía la cerámica la evolución de la cerámica y de los materiales está haciendo de que se pueden hacer espesores mucho más chicos. Eso ya lo vemos más adelante. La otra cosa, la otra diapositiva que es interesante y más importante todavía, es que los pernos y los postes no refuerzan la pieza dentaria. Un concepto que antes se creía que uno colocaba los pernos en los postes para reforzar. Se sabe que a medida que nosotros estamos preparando la pieza dentaria, lo que estamos haciendo es debilitarla más que reforzarla. Entonces, esto nos va a marcar el camino. Entonces, estas dos ítems van a marcarnos el camino de todo el proceso de diagnóstico y de tratamiento. La otra cosa que es interesante comentarla es que al momento de armar todo un tema, como en este caso pernos y postes, lo importante es no entender solamente al perno y a la parte de tratamiento, sino que cuando se elabora todo esto, la pregunta es, ¿qué le pasa al diente? ¿Qué es lo que me pasó? ¿Qué le pasa al diente? Porque cuando uno tiene que hacer un tratamiento endodóntico, perdón, no cuando tiene que hacerlo, cuando tiene que restaurarlo, lo que se pregunta es cómo llegó el diente acá. ¿Y qué le pasa a un diente que perdió la vitalidad pulpar y que recibió un tratamiento endodóntico? ¿Qué le ocurre? Por el otro lado es, ¿cómo diagnostico ese diente? Una vez que yo sé las cosas que le pasan a ese diente que perdió su vitalidad pulpar, la otra pregunta es, ¿cómo diagnostico a esa pieza dentaria para decidir el tratamiento con un perno o un poste? Y por último, el tercer segmento de las tres cosas a las cuales uno apuntó es
al perno y al poste, o sea, al elemento que restaura el diente, o da parte al diente. No pensamos otra cosa que el poste o el perno es una conexión entre el diente que está remanente y la futura corona. Para eso estamos haciendo esto, una conexión entre el remanente dentario que tenemos y la futura restauración. Entonces, estos van a ser los tres ítems en los cuales nos vamos a estar enfocando. En un punto, cuando hablemos de los pernos y los postes, nos desdoblaremos y hablaremos primero de los pernos colados, que ya después me agarra la locura, ¿sí? Y después nos metemos con los postes, ¿sí? Entonces, una de las primeras cosas, el primer ítem que nosotros vamos a desarrollar es entender un poco qué le pasa a la pieza dentaria que perdió la vitalidad pulpar o que le hicieron un tratamiento endodóntico. Por lo tanto, las cosas que van a ocurrir son cambios biomecánicos. Y estos cambios biomecánicos van a estar relacionados con la pérdida de humedad, con la pérdida de la estructura dental remanente, producto de caries, producto de una fractura, de un traumatismo, una alteración de la permeabilidad dentinaria, alteraciones de las características físicas, y va a tener alteraciones de las características estéticas. Y esto es debido a la pérdida de esa vascularización que le da ese color amarillento, rojo y anaranjado a las piezas dentarias. Cuando nosotros hablamos de la pérdida de humedad, estamos dentro de este rango. Esto es de la variedad de estudios que se han hecho de pérdida de humedad. La pérdida ronda entre los 2,5 al 9%. Siempre la pregunta es si esto tiene significación clínica. Porque esto es un hecho que pierda humedad, pero no tiene significado clínico. Clínicamente es irrelevante que pierda la humedad. Sabemos, y esto será patrimonio de la adhesión, que siempre la dentina va a estar húmeda. Siempre va a estar húmeda. Por más que no querramos y la sequemos, esa dentina va a volver a tener humedad. Esto es producto de los fluidos que están dentro de los conductillos dentinarios, ¿sí? Entonces, esto por un lado, la pérdida de humedad no afectará clínicamente a la pieza dentaria. La otra cosa es que sí, la pérdida de estructura dental remanente hace que esto se debilite, pero hay que ver cuánto es la estructura que se perdió y cómo se perdió. Es un trabajo que hizo Ri en el año 89, en el cual, y esto es una de las tantas biografías que se fueron de consulta casi de columna vertebral de la mayoría de los artículos de restauraciones de dientes endodónticamente tratados, esta es una, ¿sí? En la cual lo que hizo Ri fue evaluar a las diferentes destrucciones dentarias y cómo se relacionaban con el total del 100% de la pieza dentaria. Entonces, ¿qué vio Ri? ¿Y cuál recomendó? No es que recomendó, dijo, bueno, un tratamiento endodóntico con un acceso simple va a consumir solamente el 5% de la estructura dentaria. En cambio, una restauración de MOD lo que consume es un 63% de estructura dentaria. Entonces, quizás a esta pieza dentaria con MOD quizás sea necesario, quizás le hagamos un perno o un poste, o quizás no le hagamos nada. Pero consume mucho y mucho más destructiva una restauración que sin tratamiento endodóntico tiene este porcentaje, tiene un simple acceso endodóntico que conserva los rebordes marginales y se puede resolver solamente con un composite por palatino. Un ejemplo como el que vemos acá, ¿sí? Esta pieza dentaria que a la chica cuando me la derivan le habían dicho que le iban a sacar esta pieza dentaria porque le tenían que hacer un implante. Esta chica en la parte más apical tenía una fístula, ¿sí? Que en realidad no era fístula, era una fenestración. Y entonces lo que aparentemente era una fístula, cuando se hace el tratamiento endodóntico, drena, lo que hace la endodoncista es envía hidróxido de calcio para eliminar todo el contenido microbiano y sale por la fístula. Muchas veces el endodoncista logra que pase el material y atraviese toda la fístula y salga por la fístula, y eso nos asegura que todo ese conducto fue limpiado y los microorganismos fueron, entre comillas, eliminados. Entonces creo yo que la persona que le indica esto sería porque veía esa lesión ahí y era un diente irreversible. Esta pieza dentaria no solamente tenía esto, sino tenía un fingerprint, ¿sí? De terminación, en el cual le hicieron el tratamiento endodóntico y el fingerprint fue enviado. Acá ya empezamos mal con el tratamiento endodóntico.
Porque el tratamiento endodóntico no termina cuando se compactó la gutapercha y se cortó la gutapercha a nivel del conducto. El tratamiento del conducto se termina cuando se sella esta parte, que no va a garantizar que el trabajo que se hizo va a ser impermeable. Impermeable es la permeabilidad de los bichos, ¿sí? No que sea impermeable del agua, ¿sí? Que no le permita que los bichos lleguen a la parte apical. O sea que el tratamiento endodóntico termina acá y entonces tendremos que usar maniobras adhesivas para que esto mantenga sellado. Entonces, el tratamiento consistió principalmente en hacerle el tratamiento endodóntico y posteriormente la doctora Karina Pacenza lo que hizo fue hacerle una incisión, un polibajo, una mucogingival, donde cuando se descubrió la zona apical se encontró que hasta había incluso sarro, le eliminó todo el tejido infectado, le colocó tetraciclina y le colocó el injerto de tejido conectivo y selló, y lo cerró. Esto es el resultado en el tiempo, ¿sí? Una vez que se hizo eso, se le hace el blanqueamiento interno, ¿sí? Y ahí es el resultado, ¿sí? Quizás la otra cosa hubiese sido una persona que ve un diente con ese oscurecimiento, lo que decide es colocarle un postre y rellenarlo. Lo que vemos también que el rellenarlo puede generar este problema, ¿sí? Un trabajo que hizo Olivier Rieschi en la Quintessencia International del año 2007, lo que hizo fue lo siguiente: evaluó y vio cómo se modificaba la rigidez y la resistencia de la fractura una pieza tratada endodónticamente o con los diferentes tipos de tratamientos restauradores. Veamos que una pieza sana tiene estas condiciones, casi cero de problemas, y a medida que esta pieza dentaria empieza a recibir materiales restauradores, empieza a aumentar sus posibilidades de fractura y su pérdida de rigidez. Eso ya les está diciendo que pensar en los postes o en los pernos cuando estamos ya preparando el diente involucra que se afine más el diente y aumente las posibilidades de fractura. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos todas estas partes de que lo que afectaría la pérdida de sustancia dentaria, ¿sí? Acá, yo soy. ¡Hola! Ahora, ¿qué tenemos? Nosotros entendemos las cosas que le pasan a la pieza dentaria que perdió. Parcialmente entendemos esto que le ocurre. Ahora nosotros tenemos que diagnosticar. Y cuando nosotros empezamos a diagnosticar, por un lado